Salmo 143 y vamos a leer del versículo del 1 al 12, por favor. Salmo 143. Pónganse de pie cuando lo tengan. ¿Listo? Ok. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y nos unimos todos en el 12. Salmo 143. ¿Listos? Yo leo versículo 1, dice así. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los muertos, como los ya muertos. Mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. ¿Todos? Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, porque a pesar de que nosotros fallamos y seguramente esta semana lo hemos hecho, en tu misericordia tú nos perdonas, tú nos aceptas. En tu amor a través de Jesucristo nosotros podemos acercarnos a ti. Y gracias, Señor, por mis hermanos, por ese deseo que tienen de aprender de tu palabra, por ese anhelo que tienen de conocer más acerca de quién eres tú. Pido, mi Dios, que tú bendigas esta mañana el servicio, que todo lo que estaremos haciendo, escuchando, pueda ser para la gloria de tu nombre. Pido, Señor, que tú bendigas cada corazón y que tu palabra pueda impregnar y pueda hacernos entender. En el nombre de Cristo Jesús dejamos todas estas cosas. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, pueden sentarse. Estamos estudiando teología bíblica, ¿verdad? Y estamos hablando de las herramientas de estudio y quisiera hacer un pequeño repaso porque tal vez ya se les olvidó. Eh, ¿Alguien se acuerda qué es la teología bíblica? ¿Qué es la teología bíblica? Estamos estudiando teología bíblica, pero ¿qué es la teología bíblica? Ok, es el estudio de Dios y su palabra, pero hay algo más, algo importante, creo que ya se les olvidó. ¿Tienen ustedes sus hojitas? A ver, ¿tienen sus hojitas? Muéstrenlas, ¿sí? Bueno, la teología bíblica, acuérdense, es precisamente sí estudiar la palabra de Dios, pero ver la Biblia como un solo libro que nos está contando una sola historia, ¿ok? Es ver la Biblia como un solo libro que nos está contando una sola historia. Y la pregunta que surge es, ¿cómo nosotros al leer la Biblia, que muchas veces se sitúa en géneros literarios diferentes, en autores diferentes, en tiempos diferentes,
cómo es que cada autor de la Biblia está escribiendo la misma historia y está hablando sobre el mismo personaje. ¿Y se acuerdan cuál es el punto climático, el punto más alto, el protagonista de toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? El Evangelio. Y entonces, ya cuando vimos teología bíblica y cómo la teología bíblica nos ayuda a nuestro estudio de la Biblia, ¿se acuerdan que vimos las ventajas de teología bíblica? Y parte de las ventajas de estudiar teología bíblica es saber interpretar de manera correcta los pasajes, no sacarlas de contexto, distinguir entre la enseñanza verdadera y la enseñanza falsa, saber entre lo que es una interpretación correcta y una incorrecta, ¿verdad? Es sacar lo que dice la Biblia, no meter mis ideas a la Biblia. Así que, entendiendo todo eso, nosotros estamos estudiando desde la semana pasada y la antepasada las herramientas de teología bíblica. Como buenos trabajadores, ¿verdad? Un mecánico, un carpintero, siempre necesita herramientas para poder elaborar pues lo que tiene que hacer. En el caso del carpintero, si va a tener que hacer un ropero, va a tener que hacer un mueble, necesita ciertas herramientas que le van a ayudar en su trabajo. De la misma manera, nosotros que estudiamos la Biblia, necesitamos las herramientas necesarias que nos puedan ayudar en nuestro trabajo de leer, de estudiar, de interpretar la palabra de Dios. Así que la semana pasada vimos la primera herramienta. ¿Cuál fue la primera herramienta? Ahí lo tienen en sus hojitas. Exégesis. No, no es exégesis. Método gramático histórico. Muy bien, método gramático histórico. ¿Y en qué consiste el método gramático histórico? Ya se les olvidó tan rápido. Sí, la primera herramienta. Pero no lo podemos, yo no lo puedo explicar también. ¿Qué preguntaste? ¿En qué consiste el método gramático histórico? Pues es combinar lo que pasó, los tipos de contexto, por ejemplo, los circulitos que recuerdo que nos enseñaste una vez, con la gramática, o sea, aquí está el verbo, eso es lo principal, eso es lo que recalca más el texto y pues combinarlo para sacar el significado. Muy bien, precisamente el nombre gramático histórico nos está dando la respuesta. Es estudiar la gramática, o sea, el sujeto, el verbo, el predicado, las oraciones, ¿verdad? Y estudiar la historia que hay detrás de ese texto, lo que nosotros llamamos el contexto histórico. Estudiar la historia, ya sea de Babilonia, de Israel, o la cultura, o la política, o lo que se encuentra en ese momento donde se está desarrollando el pasaje. Ese es el método número 1. Método gramático histórico es la herramienta número 1, perdón. Hoy vamos a ver la segunda herramienta, que es la forma literaria. Tienen sus hojitas, en sus hojitas ustedes ahí tienen que rellenar la segunda herramienta que se llama la forma literaria. ¿Ok? La forma literaria. Ahora, ¿qué es la forma literaria? Bueno, muy relacionado con la herramienta 1 que acabamos de ver, que es el método gramático histórico. La herramienta 2 es discernir la forma literaria de un texto o de un género. ¿Ok? Yo no sé si sabían ustedes, y espero que sí, si no conocen su Biblia, pero la Biblia es un solo libro que nos está contando una sola historia sobre un solo personaje, esa es teología bíblica, pero la Biblia contiene diferentes géneros literarios. ¿Alguien me puede decir qué son los géneros literarios? ¿De qué trata cada libro? ¿Ok? Por ejemplo, ajá,
Género literario es qué tipo de literatura es, qué tipo de libro, porque no todos los libros son iguales, ¿ok? Génesis no es igual que Marcos. Éxodo no es igual que Lucas. Levítico no es igual que Filipenses. Los salmos no son igual que Jeremías o Isaías, ¿ok? Entonces, en la Biblia tú encuentras diferentes géneros literarios, ¿sí? Y cada género literario, pues es en esencia, en sí mismo, la forma en la que se escribió ese libro. Por ejemplo, nosotros encontramos las narrativas. El género literario narrativo, está narrando, obviamente, son libros como Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Reyes, Jueces, ¿verdad? Tenemos géneros de parábolas. Las parábolas, ¿dónde las encontramos? ¿Las encontramos en Éxodo? ¿En Génesis? No, las encontramos mayormente en los evangelios. Jesús hablaba mucho en parábolas. Tenemos las poesías. Las poesías son formas de escritura poéticas, hermosas, que tienen ritmo, que tienen métrica, que tienen varias cosas. ¿Y cuáles libros tenemos en la Biblia que son poesía? Los Salmos, Job, ¿verdad? Cantares. Ok, sabiduría. ¿Sabían que la sabiduría es un género? Nosotros le llamamos libros sapienciales, que son, por ejemplo, Proverbios, Eclesiastés, que son libros que están hablando de cómo vivir la vida, cuál es el sentido de la vida, preguntas existenciales, ¿verdad? Tenemos géneros proféticos. ¿Cuáles son los proféticos? Isaías, Jeremías, ¿verdad? Todos estos. Tenemos epístolas o cartas. ¿Cuáles son las cartas? Filipenses, Colosenses, Gálatas, ¿ok? Apocalípticos, pues Apocalipsis. Entonces, tenemos dentro de la Biblia diferentes géneros. Y déjame decirte, hermano, que no lees de la misma manera Isaías como lees Salmos o como lees Apocalipsis, porque cada género se lee de diferente manera, se entiende, se interpreta de diferente manera, ¿ok? Tú no lees de la misma manera el periódico Por Esto cuando quieres saber algo sobre Quintana Roo, ¿verdad? Y no lees de la misma manera un libro o una enciclopedia sobre los animales del zoológico. ¿Por qué? Porque son dos literaturas diferentes. La primera, el periódico, es literatura informativa, que tiene que ver con informar, con mostrar noticias y ciertas cosas. La segunda, que es una enciclopedia, también es parte de información, pero es más sobre cosas específicas. Y hay una diferencia en cómo lees el periódico y cómo lees una revista, o cómo lees un libro de historia y cómo lees las poesías, ¿verdad? Entonces, el punto de la segunda herramienta es distinguir qué género literario es el que estamos leyendo. Y para poder utilizar las herramientas, vamos a utilizar el ejemplo del Salmo 143, ¿ok? Que acabamos de leer. El Salmo 143, ¿qué género literario es? Poesía, muy bien. Los salmos son poesía. El miércoles yo les decía que en el hebreo, por ejemplo, el Salmo 119 que estamos estudiando es un acróstico y cada oración empieza con la misma palabra o la primera palabra del abecedario hebreo. Sin embargo, en español no se nota mucho a veces esa poesía, ¿verdad? Porque es difícil traducirla del hebreo. Pero la Reina Valera 60 intenta, pues, poner esa poesía en la palabra. Ahora, en el Salmo 143, al final, el versículo 12 dice así, dice, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Imagínate que tú estás leyendo los salmos y lees este versículo
y entonces tú tienes que interpretarlo. Y tú dices, ¿a qué se está refiriendo David? Porque es David el que está escribiendo, ¿sí o no? Ahí dice, Salmo de David. ¿A qué se está refiriendo David cuando dice que por su misericordia disipará a mis enemigos y destruirá a los adversarios, porque yo soy tu siervo? ¿Sí? Tenemos que entender, obviamente, si hacemos todo el método gramático histórico, es analizar los verbos y todo eso. Pero un poquito más allá de eso, tenemos que entender que en los versículos 1 al 11, el salmista está pidiendo ayuda a Dios. Mira, el versículo 1, ¿cómo comienza? Oye, oh Jehová, mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad. El salmista está orando y él dice que pide cada una de las cosas que va a pedir aquí en esta oración, tienen una base. Dice, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, ¿verdad? O sea, el salmista está apelando a los atributos de Dios. Pero aquí él no está preguntando qué está haciendo. Él está estableciendo su confianza, de hecho, en el hecho de que Dios lo va a rescatar. Y lo entendemos por el indicativo que dice, tú eliminarás. Dice el versículo 12, disiparás a mis enemigos, destruirás a los adversarios. Es muy diferente el versículo 1 del versículo 12, ¿sí o no? El versículo 1 comienza orando y pidiendo. Y el versículo 12 termina declarando. Primero le dice, por favor, Señor, ayúdame. Y luego el versículo 12 dice, Dios me va a ayudar. ¿Cuál es la diferencia y por qué razón la respuesta es esta? Bueno, la base se encuentra en el versículo 12, cuando dice, y por tu misericordia. ¿Cuál es la base por la cual Dios va a disipar a los enemigos de David, va a destruir a los enemigos de David? ¿Cuál es la base? La misericordia de Dios. Esta última frase ofrece lo que llamamos el fundamento. El fundamento de todo el Salmo se encuentra en el versículo 12, que Dios responde a la oración de David. Dios destruye a los enemigos de David. Y David dice que esto se debe a su misericordia. Así que el fundamento de la seguridad de David en contestar la oración es la misericordia de Dios, ¿sí? Ahora, si estuviéramos leyendo Primera y Segunda de Samuel, que son narraciones históricas, ¿las leeríamos de la misma forma? No, porque cuando tú estás leyendo historia, tú tienes que ir viendo cómo se va desarrollando esa historia y entonces cuando ya terminas de leer la historia ya sacas la conclusión, ¿sí o no? Ah, sucedió esto y esto y esto porque pasó todo esto. Pero cuando tú estás leyendo los salmos, es diferente porque el salmista ya te da la respuesta. O sea, primero comienza orando, pero ya luego termina diciendo la respuesta. Y la respuesta es que Dios va a destruir a sus enemigos. Pero la base es su misericordia y tú tomas la palabra y de ahí te basas. Pero no haces lo mismo con los narrativos. No puedes tomar una frase y de ahí basarte, ¿sí? Los narrativos o las historias las tienes que ver como un todo y luego sacar los principios de todo eso. No sé si más o menos me explico con esto. Ahora, David está aquí en el versículo 12 hablando de enemigos literales. O sea, muy seguramente David estaba siendo perseguido. Algunos creen que este salmo era cuando Saúl, el rey Saúl, lo estaba persiguiendo simplemente por envidia y lo quería matar. Así que David pues se siente desesperado por la persecución. Imagínate, un rey lo está persiguiendo, ¿verdad? Y lo están buscando por todas partes y él está tratando de poner su confianza en el Señor y ora al Señor, pero sospechamos que el término, cuando David dice, por tu misericordia disiparás a mis enemigos, destruirás a los adversarios, no solamente se está refiriendo al enemigo de David, sino que se está refiriendo a lo que más tarde serían los enemigos de Cristo. ¿Ok? Escuchen bien. No solamente se está refiriendo a los enemigos de David,
sino lo que más tarde serían los enemigos de Cristo. Ahora, ¿por qué yo tomo el Salmo 143 y digo, aquí habla de Cristo? Ese es el punto. Porque acuérdense, estamos viendo toda la Biblia como una sola historia que nos está narrando un solo personaje, Cristo. Pero ¿cómo yo llegué a la conclusión de que el versículo 12 está hablando de Cristo? Ah, simplemente porque se me pegó la gana. O simplemente porque se me ocurrió. No, porque vamos a ver varias herramientas dentro de esta, de la teología bíblica, que nos van a ayudar a ver pasajes como estos, cómo nos apuntan a Cristo, cómo nos hablan de Cristo. ¿Ok? Así que la caja de herramientas número 2 va a ser herramientas de la historia. ¿Ok? Herramientas de la historia. Ahí dice, creo, en su hojita, herramientas, y ustedes le ponen ahí, de la historia. Ok. ¿Qué pasaría si yo digo la siguiente frase? Memo Ochoa paró un gol. Memo Ochoa paró un gol en la semifinal de ayer. Yo estoy diciendo un acontecimiento, ¿sí o no? Estoy dando un acontecimiento y estoy diciendo un personaje. Pero si yo nada más dijera, ah, Memo Ochoa paró un gol en la semifinal de ayer. Ah, qué bueno. Qué bonito. Pero si yo ya explico toda la historia, yo solamente estoy diciendo una parte de la historia. No estoy contando toda la historia. No sé si me explico. Una parte de la historia es que Memo Ochoa paró un gol en la semifinal de ayer. Pero si yo cuento toda la historia y yo empiezo a contar, ah, mira, México estaba enfrentando a Costa Rica y entonces ya había sido todo el tiempo, iban 0-0, se fueron a penales y terminaron los 5 penales y no hubo gol de no hubo, perdón, gane de ninguno de los dos, y en el sexto penal Costa Rica tira el gol y perdón, México tira, no, sí, Costa Rica tira el gol y Memo Ochoa para y México pasa a la final. Y entonces todos dicen, wow, sí. Cobra sentido la frase que yo acabo de decir, Memo Ochoa paró el gol, porque la estoy metiendo dentro de toda la historia que tiene que ver con un triunfo. ¿Sí? Lo mismo pasa en la Biblia. Yo puedo terminar de leer este salmo y decirte, David derrotó a sus enemigos porque Dios tuvo misericordia de él. Pero David es solamente una parte de toda la historia de la Biblia. Y para poder yo entender cómo Dios y cómo David derrotó a sus enemigos, yo tengo que encajar esta historia de David, que es solamente una parte de la historia, dentro de toda la historia de la redención, que acuérdate, nos está narrando el triunfo no de México, sino de Jesucristo. No sé si me explico, ¿sí? Entonces yo tengo que ver toda la historia y cómo la historia de David derrotando a sus enemigos encaja con Cristo. Así que, si Cristo es el titular y Cristo es el ganador, entonces tenemos que ver el Salmo 143:12 y vamos a ver algunas cosas que tú puedes hacer para aplicar la teología bíblica y para ver a Cristo en este pasaje. Y la primera es, inciso A, la clave es volver a observar. Inciso A, la clave es volver a observar y luego mirar hacia adelante. ¿Ok? La clave es volver a observar y mirar hacia adelante. Es decir, yo leo el pasaje y leo, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo. Y entonces observo de nuevo el pasaje y trato de entender qué es lo que está diciendo David y luego mirar hacia adelante.
¿Qué pasa después de David? David derrota a sus enemigos, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo sabemos? Por la historia que nos narra Primera de Samuel, ¿verdad? Que nos narra Reyes, que nos narra Crónicas. Y miras hacia adelante y tú ves a un David que está, pues en cierto sentido, teniendo victoria porque Dios lo está bendiciendo. Pero tenemos que entender todo lo que está sucediendo alrededor de David, ¿sí? Todo lo que sigue después de David. Para eso, hermanos, obviamente tienes que tener conocimiento de la Biblia. Tienes que leer la Biblia. Porque yo te la puedo contar, pero no es lo mismo que yo te la cuente a que tú la leas. Después de David, David tiene un hijo que se llama Salomón. Y Salomón tiene un hijo, Jeroboam, que por necio y por no seguir el consejo de su padre, a pesar de que su padre le dejó muchos proverbios, ¿verdad? Que por necio divide el reino. ¿Y qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con los hijos de David? ¿Siguen triunfando sobre sus enemigos? No. ¿A dónde están los reyes que siguen después de David, que son hijos de David? Están exiliados, esclavizados, unos en Babilonia, otros en Asiria. Entonces tú miras la historia hacia adelante y tú dices, ¿cómo es que David está diciendo que Dios en su misericordia va a disipar a sus enemigos, que Dios va a destruir a sus enemigos, si al final lo que Dios hace es utilizar a sus enemigos para esclavizarlos a ellos? Porque Dios manda a los babilonios para que tomen a los israelitas y se los lleven al exilio. Entonces tú te quedas como que, a ver, ¿cómo se cumple este versículo si al final David y sus hijos, ¿verdad?, terminarán esclavizados por sus enemigos y no precisamente ellos triunfando sobre sus enemigos? Bueno, para eso es que necesitamos teología bíblica. Y la clave número 1 es observar y luego mirar hacia adelante cómo continúa la historia. Pero segundo, buscar el tema. Ahí la palabra que ustedes buscan es tema. Ahora, las buenas historias están unidos por temas que son múltiples, están combinados. Una parte de ir hacia atrás o hacia adelante es entender la historia y los temas que esa historia está tratando, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas principales del Salmo 143? ¿De qué está hablando el Salmo 153? Pues está hablando de la victoria de David ¿sobre quién? Sobre sus enemigos, ¿sí? Pero también está hablando de la misericordia de Dios. Yo al menos puedo encontrar 3 temas aquí. 3 cosas de las que está hablando el salmista. Número 1, la misericordia de Dios, porque es Dios por su misericordia que va a librar a David de sus enemigos, ¿sí o no? Número 2, yo puedo encontrar la victoria de David sobre los enemigos, la confianza que David tiene en esa misericordia, porque David dice, tú los vas a destruir, tú los vas a disipar. Y número 3, yo puedo encontrar la razón de eso. ¿Cuál es la razón? Al final del versículo dice, porque yo soy tu ¿qué? Tu siervo, tu siervo. Ahora, de estos 3 temas que yo ya encontré, voy a tomar uno y voy a ver cómo este tema se va a desarrollar a lo largo de la Biblia. Y vamos a ver cómo este tema va a encajar con David, desde Génesis hasta Cristo. ¿Ok? Ahora, cuando David dice aquí acerca de sus enemigos, está apelando, está diciendo que Dios en su misericordia va a destruir a sus enemigos. El tema de los enemigos, ¿desde cuándo existe? ¿Desde cuándo existe el tema de los enemigos? Desde la creación, ¿no? Muy Desde bien. la Excelente, desde Génesis 3, cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿verdad? Dios
puso una maldición. Y Dios dijo en Génesis 3:15 que la mujer tendrá un hijo, de su simiente vendrá la salvación. Pero la lucha va a ser que va a haber la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Los hijos de Eva y los hijos de Satanás. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la simiente, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Entonces, desde Génesis 3:15 encontramos el tema de los enemigos. Estamos hablando de los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente, ¿verdad? Que van a ser enemigos de por vida. Luego, cuando Adán y Eva tienen hijos, tienen dos hijos, uno se llama Caín y otro se llama Abel. ¿Y qué pasa en Génesis 4? Sigue el tema de los enemigos. Porque Abel y Caín son hermanos, pero Abel parece ser hijo de Dios porque es un hombre justo que hace sacrificio y Dios se agrada de su sacrificio, pero, pero Caín parece ser el hermano malo, el hijo de la serpiente, el hijo de Satanás, no porque la serpiente haya tenido un hijo físicamente, sino porque Caín en su corazón envidia a Abel y lo mata. Y vemos aquí desde el principio la lucha entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿sí o no? Los hijos del diablo siempre tratando de eliminar a los hijos de Dios. Y así nos vamos, porque a lo largo de todo Génesis vas a encontrar siempre dos hijos, los hijos del diablo, los hijos de Dios, los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente, ¿sí? Cuando llegamos al pueblo de Dios, cuando ya la semilla de Eva se reprodujo tanto que Dios tomó a un hombre llamado Abraham y lo mandó a salir de su tierra, y luego Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y ahí es donde nació el pueblo de Israel. Entonces, tú sigues encontrando el mismo tema, porque el pueblo de Israel es descendencia ¿de quién? De la simiente de la mujer. Son hijos de Dios, ¿verdad? Dios le llama a sus hijos, a Israel. Y todas las demás naciones, ¿de qué simiente son? De la serpiente, de Satanás, ¿sí? Así que cuando David está hablando de los enemigos de Dios o de sus enemigos, no está hablando solamente de sus enemigos en ese momento, que muy posiblemente fuera Saúl. Está hablando de los enemigos de Dios que tienen que ver con Satanás persiguiendo al pueblo de Dios. Satanás tratando de matar a aquellos que Dios ha elegido. Y entonces, cuando David dice que Dios los va a destruir, y dice, por tu misericordia, dice, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, él está teniendo en mente la lucha que siempre ha habido desde Génesis 3:15. Pero también están teniendo en mente la misericordia de Dios. Él está diciendo, yo voy a confiar en que tú vas a destruir a mis enemigos porque tú lo prometiste, porque habrá pleito. Tú dijiste que habrá pleito entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Pero tú también has dicho que tienes misericordia, y por esa misericordia. Ahora, ¿a qué misericordia David se estaba refiriendo? Para entender esto, tenemos que entender el punto C, pactos. La palabra que va allí en su hoja son pactos. ¿Por qué David dice que los enemigos serán destruidos por la misericordia de Dios? Por los pactos. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto, dice aquí Paul Williamson, es un compromiso solemne que garantiza que garantiza promesas u obligaciones asumidas por una o ambas partes acordadas que son selladas con un juramento. Un pacto es cuando dos personas se ponen de acuerdo y firman. Nosotros llamamos ahora a los pactos contratos, ¿verdad? Cuando tú vas a trabajar y firmas un contrato es un pacto. Cuando tú te casas,
Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio, es un pacto. Hay un sello, hay una garantía, hay una promesa. Y cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, tenemos que leerla a través de los pactos. En la Biblia hay muchos pactos donde Dios se compromete a hacer algo con su pueblo. Tenemos el pacto abrámico, el pacto adánico, el pacto mosaico y el nuevo pacto. Ahora, ¿qué es eso de aico que acaba de decir Gustavo? Bueno, son los pactos que Dios ha hecho con el hombre a través de diversos personajes. Por ejemplo, en Génesis 3 están Adán y Eva, ¿sí o no? Adán y Eva pecaron, pero Dios hace un pacto con Adán. Dios le dice a Eva, pues ahora te va a doler cuando tengas tus hijos, ¿verdad? La serpiente te va a perseguir de por vida, ¿verdad? Y cuando dice que la serpiente tendrá enemistad, no se está diciendo que cuando una embarazada ve una serpiente no le va a pasar nada. Eso es una tradición. No está diciendo eso el pasaje. El pasaje está hablando de la serpiente como Satanás. Y se está refiriendo a que Satanás nunca va a tener victoria sobre el hijo que la mujer va a tener. Y ese hijo es Jesucristo, ¿verdad? Pero entonces, Dios hace un pacto con Adán y le dice, va a venir tu simiente, tu hijo, y él te va a salvar, te va a redimir, ¿ok? Pero más adelante, cuando pasa toda la historia de Génesis y Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, Dios hace un pacto con Abraham. ¿Se acuerdan qué le dice a Abraham? Sal de la tierra a la herencia que yo te daré, ¿verdad? Y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ojo, ojo con eso. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿verdad? Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida, en el monte Sinaí, Dios también hace un pacto, y lo que nosotros llamamos el pacto de Moisés, porque a través de Moisés Dios da los 10 mandamientos, promesas que ellos tienen que cumplir para que Dios les bendiga. Y cuando tú lees todo Éxodo, Levítico, tú encuentras que Dios dice, si me obedecen les va a ir bien, si me desobedecen les va a ir mal, ¿verdad? Y luego en Jeremías 31 nosotros encontramos lo que llamamos el nuevo pacto. Porque en Jeremías 31, ya cuando el pueblo de Israel está esparcido, está en Babilonia, Dios hace un nuevo pacto y dice que en ese pacto Dios va a circuncidar sus corazones, va a cortar el pecado de su corazón, va a poner el espíritu sobre ellos. Y ese nuevo pacto se cumple en la iglesia, en nosotros, en el cual Dios corta el pecado de nuestros corazones a través de Cristo y nos pone su Espíritu Santo en nuestros cuerpos. Pero entonces, para poder entender lo que David está diciendo, tenemos que entender los pactos. Una pregunta, ¿en qué pacto se encontraba David? ¿En el nuevo pacto? No, porque todavía no estaba el Espíritu de Dios sobre todos y Dios no había circuncidado los corazones. ¿Sí? Está en el pacto mosaico, donde Dios bendice al pueblo si el pueblo obedece, si el pueblo hace lo que Dios le pide. Pero también está en el pacto abrámico, porque Dios ha bendecido a la nación de Israel. Dios le dijo a Abraham que en su simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y parece ser que con David, el hombre más poderoso del mundo en ese entonces, las naciones están admirando a Israel y se está cumpliendo lo que le prometió a Abraham. Pero también se está cumpliendo el pacto davídico, el pacto adánico, perdón, con Adán. El pleito entre los hijos de la serpiente y los hijos de Dios. Entonces, el punto por el cual David está escribiendo el versículo 12 es porque los enemigos de David precisamente son los hijos de la serpiente, de las cuales Dios dijo que van a pelear en contra de los hijos de la mujer. Y David está recordando cómo la misericordia de Dios
se vio con Adán, con Abraham, con Moisés y con el pueblo. Y cómo a pesar de que el pueblo de Israel era muy rebelde, y tú lo puedes leer en Jueces, ¿verdad? O en Primera de Samuel, Dios tenía misericordia con ellos. Dios tenía misericordia con ellos al punto de que siempre los salvaba, siempre destruía a sus enemigos. El pueblo de Israel era terco, se contaminaba con otros dioses, hacía cosas que no debería de hacer, pero Dios mostraba su misericordia con ellos. Y entonces David dice, yo ya sé la historia y la historia se va a repetir. Así como el pueblo de Israel, por la misericordia de Dios, destruyó a sus enemigos y ahora estamos hoy en esta tierra, porque acuérdate, David ya está en la tierra, ya está en Jerusalén, está allí como rey, sentado, lo que Dios había prometido desde antes. Entonces David dice, si Dios tuvo misericordia con un pueblo rebelde, contumaz, va a tener misericordia conmigo. Y por eso es que llega a la conclusión en el versículo 12. Por tu misericordia vas a destruir a mis enemigos. Óyelo bien, no porque yo sea buena persona, no porque haga cosas buenas, porque simplemente Dios es misericordioso, ¿verdad? Entonces, el punto del Salmo 143:12, ya cuando lo vemos a través de los pactos, podemos ver aquí que Dios está cumpliendo su promesa de Adán, de Abraham, de Moisés, también en David. Ahora, aquí lo impresionante es que David dice, acuérdate, vemos tres temas aquí. El primer tema, la misericordia de Dios. Ya lo vimos a través de todo el Antiguo Testamento. Segundo tema, la destrucción de los enemigos. Desde Génesis 3:15 hay enemistad. Tercer tema, la razón. ¿Por qué Dios iba a destruir a sus enemigos? Dice David, porque yo soy ¿qué? Porque yo soy tu siervo, ¿verdad? ¿Sabes? Adán en Génesis debería ser un siervo de Dios. Él debía ser el siervo que ordenaba eliminar a los enemigos como la serpiente. Adán debía cuidar de la creación como siervo de Dios, pero en lugar de eso, en lugar de eliminar a los enemigos, se alió con los enemigos, pecó. La serpiente era enemigo, pero él se hizo aliado de ellos. Abraham, Dios prometió bendecir a aquellos que bendecían a Abraham y maldecir a los que maldecían a Abraham, porque Abraham era su siervo. Abraham era su siervo, ¿sí o no? Y la historia dice que aquellos que han maldecido a Abraham, ¿verdad? Dios los maldice. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios. Con Moisés, el pacto mosaico era muy similar al adámico en ese pueblo, porque la simiente de Adán entró a la tierra prometida y él eliminó a los enemigos de Dios. Acuérdense, cuando tú lees Jueces, tú ves que el pueblo de Israel entra y mata a todas las naciones paganas, porque Dios va a destruir a sus enemigos para establecer un nuevo pueblo, ¿verdad? Pero David debía ser también aquel encargado de eliminar a los enemigos, de destruir a las naciones paganas. Y parece ser que lo va a hacer. Y cuando estás leyendo este salmo, parece ser que David está entendiendo que Dios es misericordioso, pero que al mismo tiempo es justo y va a destruir a sus enemigos. Pero como vimos hace rato, miras la historia después y te das cuenta que David, en lugar de que sus hijos cumplieran esa promesa, sus hijos al final se terminan mezclando con otras naciones. Entonces, necesitamos a un verdadero Adán, a un verdadero Abraham, a un verdadero Moisés, a un verdadero David, a un verdadero siervo de Dios, que sí ponga por debajo de sus pies a sus enemigos, que sí aplaste a sus enemigos, ¿verdad? ¿Y quién es ese? Cristo. Y entonces, cuando tú lees el versículo 12 y tú ves que por la misericordia de Dios, Él va a disipar a sus enemigos, va a destruir a sus adversarios, porque yo soy su siervo, dice David. Este salmo es utilizado muchas veces en el Nuevo Testamento hacia Cristo.
porque Cristo es aquel siervo que obtuvo la misericordia de Dios y que en la cruz derrotó a Satanás, dice Colosenses, que exhibió públicamente a los principados y a los potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Cristo fue el hijo de David. Cuando tú lees Mateo, comienza el versículo 1 diciendo, genealogía de Jesucristo, hijo de David. Jesús es el verdadero Moisés que vino a sacar de la esclavitud a su pueblo. Moisés sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, pero Cristo vino a sacarte de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Para llevarte a su tierra prometida, para establecerte allí como un pueblo donde habrá un rey que no será David corrupto, Salomón corrupto o Jeroboam corrupto. El rey será Jesucristo. Y entonces cuando tú entiendes todas las historias y cómo estas historias están encajando con Jesús a través de los pactos, a través de los temas, a través de cada una de las cosas, tú te admiras y dices, wow, qué maravillosa es la Biblia, ¿verdad? Porque estas historias o estas narraciones, no, Dios dijo, voy a ver qué relleno en mi libro. No, Él no buscó rellenar, Él buscó escribir y cada cosa que escribió tuvo una intención, que se cumpliera en Cristo. ¿Sí? Esto nos lleva a la última herramienta, promesa cumplimiento. El inciso D es promesa cumplimiento. Cuando tú lees la Biblia desde Génesis, tú ves que Dios hace muchas promesas, ¿sí o no? Dios hace muchas promesas, la promesa a Adán, la promesa a Moisés, la promesa a Abraham, la promesa a David, la nueva promesa en Jeremías 31. Ahora, cuando leemos la Biblia tenemos que ver si hay promesas y cómo estas promesas se cumplen. Una pregunta, en el versículo 12 del Salmo 143, ¿hay una promesa? Sí. Tal vez no explícitamente, Dios no está diciendo, te voy a dar tal cosa. Pero sí vemos una promesa cumplida, porque David está diciendo que Dios va a destruir a sus enemigos. Pero la base por la cual David está declarando esto es por la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque David tenía en mente la promesa de Dios. Dios prometió que iba a destruir a todos los enemigos de Israel. Y si David es parte del pueblo de Israel, Dios va a destruir a sus enemigos. Amado hermano, eso también se cumple en nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios prometió que un día va a destruir a nuestros enemigos. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, Dios va a destruir a tus enemigos. ¿Verdad? Y esa es la parte que no queremos ver de Dios, pero es necesaria. Un día Dios ya no vendrá manso, naciendo en un pesebre y anunciando las buenas nuevas de salvación. Un día vendrá como un juez que va a destruir a todos aquellos que sean enemigos de Dios. Y una pregunta. Vean cómo todo se une de manera impresionante. Desde Génesis 3 hay una lucha entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer, hijos de Satanás e hijos de Dios. Cuando Cristo venga, va a apartar a las ovejas de los cabritos. Va a apartar a sus amigos de sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los hijos de la serpiente, los hijos del diablo. Y un día Dios va a torturar y destruir a todos los hijos del diablo que le rechazaron constantemente. Porque es la promesa. Así que cuando David está escribiendo este versículo, yo soy tu siervo, tú tienes misericordia, tú vas a destruir a mis enemigos, está teniendo en mente toda la historia antes de él, pero también está teniendo en mente toda la historia después de él. Porque él es solamente un cuadrito, un pedazo de todo el rompecabezas de la Biblia, donde el verdadero David, llamado Jesucristo, vendrá y destruirá a sus enemigos. Y por último, pensé que ya era el último, pero no, falta tipología. Tipología, que es la letra E. Ahora, hermano,
Tú acabas de escuchar todo lo que yo dije y cómo utilicé a Abraham, a Isaac, a Adán y cómo lo utilicé hacia Cristo. Y unos pudieran decir que esto es alegoría. Acuérdense, la alegoría no es bíblica. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo de alegoría. Hay unas personas que dicen que cuando Rahab, la ramera, fue salvada, ¿se acuerdan que el pueblo entró a espiar y hubieron unos espías que se quedaron con Rahab, la ramera, y le dijeron que dejara en la puerta de su casa un cordón rojo, que iba a ser como señal de que cuando pasaran el pueblo a matar a todos los enemigos, porque el pueblo iba a entrar a matar, pero como Rahab había dado asilo a los espías, entonces Rahab tenía que poner un cordoncito rojo en la puerta de su casa como señal para que cuando el pueblo entrara a matar, no la mataran a ella. ¿Sí? Hay personas que dicen que ese cordón rojo era la sangre de Cristo que le estaba cubriendo a Rahab. Puede sonar muy lógico, ¿no? Y puede sonar, sí, cierto, pudiera ser que sí. Porque uno dice, mira, rojo, sangre. Enemigos, pues los enemigos de Dios, ¿no? Y empiezas a relacionar todos los eventos, pero eso ya es alegoría. Eso ya no es, porque el punto del cordón rojo no era Cristo, el cordoncito no es Cristo, ¿sí? ¿Cómo yo sé cuándo una historia dice que es Cristo? ¿Por qué yo pude decir hace ratos que David, el verdadero David es Cristo, que el verdadero Abraham es Cristo, que el verdadero Moisés es Cristo? ¿Por qué yo pude decir eso? No porque me lo inventé, porque la Biblia en el Nuevo Testamento lo dice. En Hebreos capítulo 4 encuentras que Cristo es superior y el verdadero sacerdote, según el orden de Melquisedec, dice Hebreos. Es decir, aún lo que yo hago de meter a Cristo en las historias del Antiguo Testamento no es alegoría, es tipología. Porque tipología tiene que ver con tipos, con representantes de Cristo. Un tipo es como una sombra, ¿sí? Un representante de Cristo. Alguien que cuando tú ves su vida, tú dices, mira, Cristo fue así y te está llevando a Cristo. Tipología es precisamente eso, te está apuntando a Cristo. Alegoría es tomar ciertas cosas del pasaje y utilizarlos sin que el pasaje te esté llevando a Cristo. Por ejemplo, también algunos agarran la historia de David y Goliat y dicen, bueno, mira, David mató a Goliat, el gigante. Mira, Goliat era el enemigo de Dios, enemigo del pueblo. David era hijo de Dios, ¿verdad? Amigo de Dios. Pero David tomó 5 piedritas. Y esas 5 piedritas eran el amor, la fe, la esperanza, la valentía y el gozo. Y entonces, así como David con 5 piedritas derrotó al gigante Goliat, tú puedes en tu vida derrotar a los gigantes. Pero necesitas esas 5 piedritas. La fe, la esperanza. ¿De dónde sacó eso de la Biblia? A ver, muéstrame un pasaje donde diga eso. Es alegoría, ¿sí? No hay base bíblica para esas 5 piedritas. Y nunca la Biblia dice que esas 5 piedritas son fe, esperanza, amor. O sea, es un invento de las personas. Y muchos predicadores así predican, ¿verdad? Entonces, la tipología no hace eso. La tipología ve la historia, la estudia en su contexto, la estudia dentro de lo que está pasando, pero al final la aplica a Cristo y ve cómo se apagó su cámara y ve cómo Cristo está siendo anunciado o está siendo predicado o está siendo mostrado de alguna forma allí. Y no vamos a pasar mucho tiempo, se apagó la cámara, no sé qué pasó, no les veo. Y seguimos. Es que falló. Ok. No sé si dijiste. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Ya. No vamos a pasar mucho tiempo en esto,
porque más adelante ya lo vamos a hacer. Ahorita nada más les estoy medio explicando. Ya más adelante va a haber tareas en las que tú vas a agarrar un pasaje y vas a decir, ay, ¿cómo encuentro a Cristo aquí? Bueno, esa va a ser tu tarea, pero eso más adelante lo vamos a hacer. Ahorita no, ¿ok? Entonces, solamente quiero que es un panorama, es para que más o menos lo vayan entendiendo. Ya luego vamos a ir viendo uno por uno de manera detallada, ¿ok? De hecho, la próxima semana creo que vamos a ver los pactos. Entonces, no pasé mucho tiempo explicando los pactos porque ya lo vamos a ver la próxima semana de manera detallada, ¿vale? Pero el punto es que quiero que vean cómo todo va encajando. No sé si hasta ahora me he explicado, ¿verdad? Todo va encajando hacia Cristo. Ahora, el último punto, creo que es F, ustedes tienen, y tiene 12, es continuidad y discontinuidad. Continuidad y discontinuidad. Ahora, este punto, y se los voy a dejar en claro, es importante, pero yo no estoy tan de acuerdo con el autor de este estudio, que es Mark Dever, en cuanto a lo que él considera como continuidad y discontinuidad. ¿Ok? Porque cuando tú estudias un pacto, una promesa, tú dices, ¿continúa ese pacto, continúa esa promesa o ya no continúa? Eso es a lo que él se está refiriendo. ¿Vale? Entonces, tú tomas un pacto como por ejemplo, David. Dios le prometió a David un pacto. Le dijo que en su trono se sentará su hijo eternamente para reinar. Entonces, Mark Dever dice, esa promesa ya no continúa, porque esa promesa se cumplió en Cristo. Cristo está ahorita en el trono de Dios, sentado a la diestra, y él es el hijo de David que está reinando eternamente. Pero estás rompiendo una regla. Estás rompiendo la regla gramática histórica. Cuando Dios le dijo a David que su hijo se sentaría sobre su trono eternamente, ¿se lo dijo de manera espiritual o se lo dijo de manera literal? Literal. Le está diciendo que va a haber un trono, que Jesús como su hijo sí se va a sentar en su trono. Entonces yo creo que ese pacto continúa, no que ya no continúa. Sí, se ha cumplido en Cristo, pero no se ha cumplido plenamente de manera literal, porque todavía falta cuando Cristo venga, y cuando tú lees Apocalipsis, tú entiendes eso. Cuando Cristo venga y el templo se construya, Cristo se va a sentar en Jerusalén, escúchalo bien, en la tierra que hoy conoces como Jerusalén. Y va a haber un templo ahí en Jerusalén. Y Cristo va a estar sentado allí. Cristo literalmente. ¿Sí? Porque es la promesa que Dios le dio a David. Y Dios no puede invalidar sus promesas. Tampoco puede cumplirlas parcialmente. O las cumple o no las cumple. ¿Ok? Entonces, este cuarto punto, este último punto de continuidad y discontinuidad, no vamos a hablar mucho de ello. Solamente quería explicarles. Pero el punto es que todas las promesas de Dios continúan. No hay promesa que no continúe. Todas las promesas de Dios continúan, ¿sí? De una manera diferente tal vez, pero siguen siendo las promesas cumplidas. Y ese es otro tema, no vamos a hablar mucho de ello. Pero en conclusión, hermanos, el grupo de herramientas que te acabo de dar, el método gramático histórico, el género literario, la tipología, el observa el antes y el después, y todo lo que tienes ahí en tus hojitas, es para que nosotros podamos utilizarlo al momento de leer la Biblia y entender lo que el pasaje está diciendo. Así que la teología bíblica nos enseña a estudiar la Biblia y ver cómo ésta encaja dentro de toda la historia de la redención. Finalmente, la teología bíblica nos ayuda a leer la historia de un rey y un reino y la relación de los súbditos con este rey. Otra vez, un rey, un reino y la relación de los súbditos con este rey. Un rey llamado Jesús, un reino, el pueblo de los sus elegidos y la relación de estos súbditos, quiénes son los que están dentro de ese reino. ¿Ok? Hasta aquí terminamos la segunda lección. Próxima semana estaremos estudiando. ¿Qué sigue? Cada herramienta 2.
El reino a través de ¿qué? De un pacto. Ya la próxima semana vamos a estudiar los pactos y vamos a ver cómo el reino de Dios a través de los pactos se va viendo. Porque el reino de Dios comenzó desde Génesis 1 y va a terminar hasta Apocalipsis 22. Toda la Biblia está hablando del reino de Dios. ¿Ok? Y bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, tal vez muchas, pero más adelante vamos a tratar de responder todas. Si no terminamos,